¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y allá aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. En unos minutos estará con nosotros Roberto Curni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, escenarios electorales, a propósito de que hay una propuesta, tanto de la Conferencia Episcopal de Nicaragua a través de la Alianza, o mejor dicho, de la Conferencia Episcopal planteada en el diálogo, en el que ellos mismos forman parte como mediadores y testigos, de adelantar las elecciones a marzo del próximo año. Esa misma propuesta, porque es el mismo mes, hizo Luis Almagro en la reunión que se dio hace unos días ante el Consejo Permanente de la OEA. Adelanto de elecciones para marzo de 2019. Hasta ahora, don Daniel no ha respondido. Su silencio, o el silencio de su canciller Moncada en la OEA ante este punto, abre un enorme espacio para especular que el que calla otorga, dicen, porque si no, decía, ustedes no tienen por qué meterse en nuestros procesos electorales, esa propuesta es descabellada y nos vemos. Aquí tampoco, ni a los obispos le ha dicho que no, ni al diálogo nacional o a la alianza cívica que está ahí, le ha dicho que no. Por tanto, la especulación de que Ortega ha decidido contemplar esa posibilidad está ahí. Pero ¿qué escenarios pueden dar vuelta alrededor de esto? ¿Es posible que de pronto otro elemento que no sea las elecciones adelanten una salida de Ortega del poder antes de 2019? Hay quienes están hablando de un plebiscito. Hay otros que apuestan a la salida por la fuerza, que esa es la más dolorosa, la más costosa y la que creo yo que menos nicaragüenses quieren, porque significa pérdida de vida, significa sangre, significa dolor para el país. Entonces estaremos hablando con Roberto en unos minutos de estos temas. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a ver si tenemos espacio para un par de llamaditas telefónicas y juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora.
reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Más funcionarios del gobierno de don Daniel no van a poder ir a Disney, ni a los estudios universales, y tampoco van a poder dar una vuelta por ahí por el Times Square en Nueva York, ni van a poder conocer el nuevo Yankee Stadium, porque ya no es tan nuevo, pues, pero siempre el Yankee Stadium es un asunto que a uno le gustaría dar una vuelta, o caminar por Central Park. Desvisados. Ellos saben quiénes son. Ustedes que me están viendo, porque me miran también, ustedes saben quiénes son. Ustedes y su familia, ¿eh? Porque se extiende hasta las familias. Entonces, si no se tomaron una foto nunca con Mickey mientras pudieron ir, con Mickey Mouse y con Mimi, con Pluto, entonces menos que lo puedan hacer ahora. Porque el Departamento de Estado sigue quitando visas. Y esto va en la línea de que el agua va subiendo de nivel. Está en el ombligo, va subiendo para el pecho. Y de nuevo, este silencio de don Daniel, porque el que no acepta una propuesta no la acepta. Bien, aquí hubiera dicho don Daniel, vinieron los gringos a querer imponernos cosas y nosotros le dijimos, gringo, go home. Aquí no aceptamos imposiciones de nadie. 2 funcionarios, uno del Senado, McCarry, y Trujillo, los 2 vinieron a decir, uno primero a preparar el camino, ¿verdad?, de parte del Senado, que ahí caminan las iniciativas de ley para las sanciones o a países o a personas en particular. Vino McCarry y le dijo, esta es la propuesta. Vino Trujillo después, claro, en medio de esa, entre Trujillo y McCarry, aparecieron unos senadores con una propuesta de ley que puso chiva, a donde no, ya me están jugando piernas, me la quieren montar. No. Pero después vino Trujillo y le dijo, mire, a ver, la propuesta se mantiene, esta es la propuesta. No la rechazó. Si no, hubiese aparecido como es normal, en una plaza pública, como aparece Maduro, bravucón, ¿no? Estos gringos creen que pueden hacer aquí lo que quieran. No, lo van a hacer. No hizo eso, don Daniel, porque está negociando y ya ha aceptado términos para abandonar el poder. ¿Cómo lo va a abandonar? Ahora, déjeme decirle, eso es lo que dijo a los gringos. Si un día aparece, como decimos, un día amanece de muy mala luna, él y su esposa pueden hacer lo que quieran. Eso indudablemente. Pero hasta ahora se mantiene eso. No ha dicho que es mentira, no lo ha dicho don Denis Moncada. No lo ha dicho. Ahí en el diálogo lo dicen, sigamos platicando, haciéndola larga, pues la cosa, como decimos. Pero de que está la propuesta y está aceptada por don Daniel, eso es cierto. Pero los gringos cuando ven que siguen masacrando, por ejemplo en León mataron a un muchacho a balazos, en una barricada 12 balazos le metieron en Sutiaba. Cuando de pronto en las noches dicen que van a atacar Lunán y todo el mundo pendiente de Lunán, mano. Ataque inminente Lunán. Eso es miedo, para generar miedo y confusión y toda la gente se pone chiva. Todas esas cosas tienen que venirse disminuyendo hasta que no se sigan dando. Es parte de la presión para que don Daniel diga, bueno,
¿Estás cumpliendo ya con no reprimir a la gente? Bueno, pues nosotros vamos a ir cumpliendo también con lo que te prometimos, con lo que te ofrecimos. Pero si no, vamos a irte demostrando que no estamos jugando. Más visas, venga para acá, fulano, perencejo y menganeo, no vuelven a entrar, no hay fotos con nadie, ni con Tom Cruise, ni con nadie más. Sí, así es. Ni puedes ir a ver el fantasma de la ópera en Broadway, nada, todo eso se acabó, man. Pero más allá de tomarse fotos con los grandes artistas o con las figuras o con las caricaturas, no pueden ir a ver a familias que tienen allá. Ni las casas que tienen allá que compraron. Propiedades, vehículos. Y están así encima de las cuentas de ahorro, así los están viendo. Entonces, la cosa, eso de las visas tiene un enorme significado. Hay gente que quisiera que les apliquen la Magnitsky ya, ese cuál es el despacio. Todos queremos correr antes de caminar. Esto es un asunto de negociación para ver cómo se comporta. Paula Bravo se va a Ginebra y dice, miren, ha bajado el nivel de represión y de violencia. Pero la gente no deja de tener miedo. Lo dijo en su presentación de informe en Ginebra, allá, frente a todos los organismos y representantes de derechos humanos. En Nicaragua la gente tiene miedo. A las 6 de la tarde hay un autotoque de queda, dice él. Todo el mundo para su casa. O a encerrarse, pero en la calle, hermano, uno que otro que anda buscando la muerte. Porque lo que más tiene miedo la gente es de encontrarse con los ISIS. ¿Verdad? Entonces dice Paula Abreu, miren, hay un toque de queda autodecretado. Y se ha cesado la represión. Lo cual es un punto importantísimo que lo están viendo desde la CIDH y desde el Alto Comisionado. ¿Cómo es esto que aquí había una represión brutal y venimos nosotros y desaparecieron? Una admisión prácticamente de que la represión viene del lado del gobierno. Con los parapoliciales, con los paramilitares y con los que quieran, ahí está una admisión silenciosa de que quienes manejan todo ese sistema de horror en las calles es el gobierno. Y dice Abrao, fíjense bien, no dice que no se sabe la represión, dice, ha bajado, pero también ha comenzado un sistema de persecución selectiva. Van a buscar a la gente a sus casas, dice. A los que han andado liderando las protestas, los van a buscar a sus casas. Todo eso por escrito. Porque están documentando que no los dejaron entrar al Chipote. Como los agarraron, como decimos, movidos, y como les decía yo en la elección anterior, chocho, viene mi papá y el cuarto me dijo que lo tuviera nítido y lo tengo hecho un desastre, man. No lo voy a dejar entrar. Porque si entra, va a ver que el desastre es mayúsculo el que tengo. Y ahí están un montón de chats. Dicen que los presos los están moviendo del Chipote para allá, para el Coyotepe. No se sabe. El punto es que la CIDH está documentando, las Naciones Unidas están documentando cada cosa de lo que están viendo acá. Y es por eso que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, debemos de prepararnos siempre y ser partícipes de cualquier actividad mientras estén los organismos aquí. Es decir, que nosotros un plantón en una esquina, usted bájese y participe de ese plantón. Una marcha autoconvocada, usted vaya y participe de esa marcha. No tenga miedo. La calle es suya, como es mía, de todos los nicaragüenses. Entonces, es importante que cualquier actividad, la de las marchas de las flores, la marcha de los mártires, la marcha de todo lo que se convoque como ciudadano, hay que participar. ¿Va a ir mañana a la marcha? Por supuesto, yo voy a ir el sábado a la marcha porque no es posible que Washington, que nosotros estemos aquí, va a la marcha y ahí y en la marcha no aparecemos. Adelante. A cada marcha que nos han convocado ahí estamos, hermano. ¿Va a ir adelante? Adelante, en medio o en la parte donde sea, pero vamos a participar. ¿Vos vas a ir? Sí, vamos a ir. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Vas a ir adelante? Adelante, en medio o atrás. Bueno, estás aprendiendo, eso es importante, estás aprendiendo. No importa dónde vaya Washington, pero vas en la marcha y vas participando, así que hay que participar. Hay que posicionarse nuevamente en las calles porque eso es lo que le da. Fíjense una cosa, oigan lo que les voy a decir. A don Daniel
le da más horror una marcha multitudinaria que hombres armados en las calles, así. Porque saben que la resistencia cívica es más fuerte, moralmente es más fuerte. La gente tiene más cuerpo para decir, nosotros tenemos banderas, porque hay que llevar flores, banderas, globos, las pitoretas o las bubucelas. Ese ruidaje que hace la gente cuando va marchando, eso es ensordecedor para quien está en el poder, no le gusta. Porque todo ese ruidaje, toda esa manifestación, le gustaría tenerla a su favor. Y no de azul y blanco, sino de rojinegro. Pero no, ya eso cambió. El 18 de abril eso cambió y por tanto, de nuevo, ocupemos los espacios que son nuestros. No nos dejemos intimidar. Todos tenemos miedo, decía Mandela. Todos tenemos miedo. Pero no hay victoria más grande que saber controlarlo, el miedo. Si el miedo nos controla, nos fregamos. Todos tenemos ese sentimiento propio del ser humano. Ahí está. Pero debemos saber controlarlo. Y una vez que lo controlamos y lo superamos, no hay quien se nos ponga enfrente. Vamos a caminar, a marchar y a decir nuevamente, ¡viva Nicaragua libre! Porque la Nicaragua que queremos construir es una Nicaragua para todos. Una Nicaragua democrática, una Nicaragua en justicia y una Nicaragua en libertad. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos, Roberto Curni está con nosotros. Escenarios, a propósito de que lo que les digo, fiches ahí, ajedrez, político, más tarde, más temprano. De esto y más conversaremos, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Atención estudiantes, graduados o por graduarse, Joyería Garzón, siguiendo la tradición de los triunfadores, les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación al mejor precio y con facilidades de pago. En el estilo y con la identidad de calidad Garzón, visite www.joyeriagarzón.com.ni o en su centro de estudios con un agente de ventas. Busque su joya, su anillo, y de acuerdo a sus sentimientos, escoja el modelo que más le guste. Para mayor información, marque el 2231-6054 para la tienda de Metrocentro o 2266-1794 para la tienda de Las Brisas. Amigo, amiga, dice Rafael y Daniel Garzón que su anillo de graduación debe ser solamente de Joyería Garzón. Saludo a don Franco Flores. Ahí está suelto en el Facebook, Wilbon Quinton. Este es de los que dicen que solo mentiras decimos y está, pero vive metido en el 100% Noticias y se vive. Gracias por vernos. Tranquilo, no se me sulfure, le va a hacer daño. Bien, pero si el comandante lo dice. Sí, por eso, es que está siguiendo las órdenes, pero agarra su cafecito, le da su sorbito
y se tranquiliza. Disfrute de la entrevista con Roberto Curda. Es que le gusta la verdad, ¿eh? ¿Cómo? Le gusta la verdad, ¿cómo? Le gusta escuchar verdades al amigo. Bienvenido, Roberto. Un placer estar aquí. Un gusto de tenerte con nosotros. Escenario político es un poco especulativo, porque al final mucho de lo que decimos acá lo manejamos de manera extraoficial, de muy buena fuente, pues si no, no lo diríamos. Pero hay que ver hacia adelante y pensar qué puede ocurrir realmente en Nicaragua a partir de esas propuestas, tanto la hecha por la Conferencia Episcopal como por el mismo Luis Almagro ante las naciones que forman parte de la OEA. ¿Vos mirás en algún momento ya que Ortega oficialice su aceptación? Porque nunca dijo que no, ni ha dicho que no a ninguna de esas propuestas. Sí, el síntoma de que no las haya rechazado significa que siguen en la mesa, y eso en sí mismo es muy valioso cuando esa es la carta ganadora para todos, incluyendo, y eso hay que subrayarlo, para él. El salir por unas elecciones pacíficas, transparentes, es probablemente de todos los escenarios, o llegar a unas elecciones pacíficas y transparentes, probablemente el mejor escenario también para Ortega, aparte que para los nicaragüenses. Lo que planteábamos ahora en la conferencia de prensa son dos cosas. Primero, un cierto grado de satisfacción, porque los avances que se han tenido desde las últimas elecciones, de los últimos años, cada vez que se realizaba el fraude, uno señalaba las deficiencias del aparato electoral y señalaba que la manera de resolver la crisis de legitimidad y el peligro que eso significa de cara al futuro era volver a hacer las elecciones, y siempre planteábamos que un periodo de 9 meses era lo ideal, porque tenías que comenzar con depurar el Consejo Supremo Electoral, nombrar personas, árbitros neutrales, independientes, y hacer las transformaciones en la ley electoral, en su letra y en su comportamiento, en su desarrollo, para que hubiera transparencia, garantías y demás. En muchos tiempos, durante estos años, la gente decía, sí, suena razonable, pero bueno, la empresa privada, la ciudadanía en general, los medios, los internacionales, todo el mundo decía, bueno, hay razón, pero no, es lo deseable, pero no está en la agenda. Poco a poco nos hemos movido en esa dirección. Ya en el diálogo nacional está recogido como una propuesta de todos los sectores, existe un enorme consenso. La comunidad internacional claramente lo ha dicho, que apunta en esa dirección, y la OEA, que era un actor que a nosotros nos importaba mucho porque tenía el mismo diagnóstico de las elecciones, pero en un reconocimiento a la debilidad política del sector que quería reforma, proponía o había logrado sacar del gobierno apenas trabajar un par de temas y resolverlos a unas velocidades de tortuga de 3 años. Entonces, encontrar que ahora el consenso ya está claramente plasmado de que el momento en que el gobierno es el último que falta por firmar, podrías tener las elecciones en 9 meses a partir de un primer momento políticamente muy importante, pero rápido, como es cambiar magistrados y hacer las adecuaciones a la ley electoral, y los otros 8 o 9 meses ya son de carpintería electoral, formar partidos, candidaturas, alianzas, los temas de las estructuras electorales y demás. Entonces, el escenario apunta... En lo que estás diciendo, porque me decís, cambiar magistrados, o sea, hacer al Consejo Supremo Electoral creíble. Me estás hablando de un periodo relativamente corto para hacerlo, cuando uno pensaría, yo por lo menos que de votaciones sé muy poco, pues yo pensaría que toda esta estructura que se ha montado en el Consejo para hacer fraude y refraude, no es tan fácil de desmontarlo. No, lo que ocurre es que los magistrados son personas como vos y yo, que 5 minutos después de que la Asamblea Nacional los declara magistrados, son magistrados. Entonces, estemos claros que políticamente puede ser un poco complicado quiénes, cuándo y cómo. Obviamente el diálogo le corresponde esa tarea, cuál sería la composición idónea o la que se puede lograr en las circunstancias, y ver si eso es suficiente. Pero una vez que vos tenés eso,
la Asamblea aprieta los botones según las instrucciones del Ejecutivo. Considerémoslo eso un lado amable de la manera en que la Asamblea no tiene independencia. Significa que si acordás con el Ejecutivo los pasos, la Asamblea los implementa a una velocidad que una Asamblea que debatiera y que tuviera independencia no te lo podría garantizar. Entonces el lado amable desde el punto de vista del cronograma es que una vez que haya un acuerdo de ir a elecciones y que eso pasa por conformar un Consejo Supremo Electoral de las características que determine el diálogo nacional, la Asamblea lo pasa inmediatamente. Y lo mismo pasa con las reformas. Ojo, una vez que tenés un nuevo consejo, como te digo, hay 9 meses en lo que las primeras cosas que haces es trabajar las direcciones, cartografía electoral y demás, pones la ficha y vas desarrollando. Pero una vez que resolves el problema político del arbitraje, ya pasás al tema de carpintería relativamente normal, igual a la de cualquier proceso electoral, que requiere sus tiempos de campaña, nombrar candidatos, alianzas y lo demás, y por eso es que tomas 9 meses. Pero quiero hacer énfasis en el tema de los trucos, ¿no? Los trucos, los obstáculos, las metidas de pie. A ver, vos me decís, esa orden del Ejecutivo a esa Asamblea que obedece ciegamente, que por cierto aprobaron la entrada de los 10 países, los militares, que no hay que ponerle, como decimos mucha mente, a eso, solamente les digo para que sepan que sí se aprobó, como estaba previsto, que militares de 10 países, entre ellos Rusia, Cuba y Venezuela, con Estados Unidos también, Guatemala, El Salvador, entren al país. Esa Asamblea que aprobó eso va a obedecer una orden de don Daniel, pero aquí donde viene el punto, la gente va a decir, ok, eso saldría del diálogo que está entre la alianza, el gobierno y como mediadora y testigo la iglesia. Pero ¿cómo garantizamos que quienes salgan de ahí efectivamente respondan al interés de la población, tomando en cuenta los trucos? Eso te digo, pues, a ver, vas a escoger a alguien que lógicamente conoce, sabes vos que se va a prestar a seguir en el mismo juego y entonces vamos a entrabarnos otra vez porque ese magistrado, no, este magistrado sí, y entonces vamos a seguir dando tiempo y el tiempo es gente que muere, el tiempo es gente que desaparece, el tiempo es gente que está aterrorizada por este mecanismo que se está utilizando de represión en las calles. Primero creo que hay que tener mucha confianza en el diálogo nacional. Podemos conocer personalmente e institucionalmente como Ética y Transparencia, conocemos a los actores en ambos lados de la mesa y también al mediador, y nadie se chupa el dedo. Entonces, en ese sentido, está bien claro que el acuerdo de las elecciones pasa también por consensuar la conformación de ese Consejo Supremo Electoral. Si la ciudadanía, y eso creo que es un paréntesis muy importante dentro de lo que estamos hablando, si la ciudadanía quiere fortalecer la posición negociadora, porque el diálogo no es que hace milagros, no es que alguien llega con una enorme capacidad verbal y engaña al otro, no, el diálogo te refleja las condiciones de la calle, es decir, gobierno más acorralado cede más, gobierno menos acorralado se puede hacer el gato bravo, pero tiene que ceder según las condiciones. Entonces, si lo que uno quiere fortalecer en el diálogo es que esa ley electoral y esos magistrados, y si el presidente continúa en funciones hasta el día de las elecciones y todo eso, todo ese tipo de temas serán negociables a favor de la alianza en la medida que la alianza tenga fuerza, y su fuerza viene de 2 fuentes. El respaldo popular en la calle, que lo tenés que demostrar con las marchas e incluso con asimilar las pérdidas humanas sin amedrentarte, sin enllavarte, y lo que logres trabajar con el mundo externo, con la opinión internacional, que es otro factor muy importante, puesto que la crisis humanitaria, ahora hay una tendencia de que muchas cosas significa la crisis humanitaria, incluyendo saltarse candados constitucionales porque ya estás salvando vidas. En eso hay una enorme tendencia a actuar temprano, no esperar que se deterioren las cosas como en Venezuela, actuar temprano, no cuando tengas 6 años sin medicina, sino cuando quedan unos cuantos meses nada más de medicina, no esperar a que la economía caiga en niveles que aun con suerte te toma 40 años volverla a levantar, sino llegar cuando un año bien trabajadito te puede regresar a donde estaba. Cosas que Ortega tiene que considerar en el sentido de que
todos los que han pasado por este micrófono te han dicho una realidad, y es que el presidente no tiene amigos ni en Washington ni en el resto de la comunidad internacional. Es una manera bien educada de decir que tiene muchos enemigos. Y en la medida que se le abre el espacio al actuar de los internacionales, Ortega empieza a lidiar con un factor de poder que no es intimidable, que más bien la intimidación le genera el efecto boomerang, y que por lo tanto, y ese es el último punto que planteaba Ética y Transparencia hoy, al gobierno ese cronograma que ya aceptó la OEA y que están proponiendo los obispos, pareciera que lo escogieron ellos, porque la verdad es que mientras más pasa el tiempo, llegas con la economía en peor estado y más manchado de sangre. Entonces, a menos que estés pensando que de esta salís por la vía militar, o que el resto del mundo te va a permitir construir tu pequeña Venezuela, aunque no tengas ejército ni petróleo, y la oposición sea más clara y el alineamiento de los internacionales más intenso, a menos que estés apostando a que logras eso, que no parece factible, tu mejor apuesta es una elección en ese calendario que están diciendo, en el cual pones un árbitro independiente, pero a las campañas entras con plata, como el gobierno, entras con una economía que todavía tiene eco y le puede recordar a alguien. Recordemos, si los que ya peinamos canas, vimos a Daniel Ortega llegar a unas elecciones bañado de la sangre de la guerra con la economía 10 veces peor que la que está ahorita, y bueno, pésimamente mal parado, no salió, tanto que al rato regresó al poder y hasta gobernó desde abajo. Parte de lo que uno ve aquí es un Daniel que no pareciera estar haciendo una buena evaluación de lo que son sus opciones políticas, y más bien se está arrinconando a través de una cosa que no funciona, pues, porque, por ejemplo, una de las cosas que ven los actores internacionales y ve todo el que está jugando es que, bueno, le está costando hasta recuperar barricadas. Hace represión, pero tiene una capacidad de fuego que demuestra, pues, que a la hora de un enemigo más poderoso, tanto a lo interno, si se llegaran a armar, como a lo externo, o si el ejército dijera parar esto, el Pentágono, en las pláticas que he tenido con gente en Washington hace 10 días, ya circulan los estimados de lo que significaría en términos militares la toma de una cuestión que está bastante fácil de tomar. Y la única preocupación que existe, la única preocupación para Nicaragua, la gran preocupación de la comunidad internacional en este momento es qué pasa después, porque nadie quiere tropezarse con un problema de ingobernabilidad posterior. Entonces, y por eso es que Daniel también ahorita está sacando sus marchas en los pueblos, para dar la imagen de que si se quitan estos tranques y me quitas a mí, estos que andan marchando, ese apoyo que yo tengo, te viene a dar los nuevos tranques. O sea, otra vez, y vas a quedar la gobernanza desde abajo. Pues, exactamente. Entonces, ese es el grande, es decir, militarmente el objetivo no está tan difícil. No tiene el ejército de su lado, y la misma manera en la que sale a la calle a defenderse te demuestra que en camionetas prestadas, las Hilux de un brother, generales que lo fueron a sacar del retiro, hay una cuestión ahí que no apunta a una cosa que militarmente esté maciza. Pero fíjate que yo quería mencionarte algo desde el punto de vista internacional. Yo creo que vos estoy seguro que lo viste. La lectura que le quisieron dar desde el gobierno al tema de la reunión del Consejo Permanente. Sacaron la totalidad de los países que conforman el Consejo Permanente y dice, bueno, son 34 países. Hablaron 14, 15, 11 apoyando el informe de la CIDH. Nicaragua y 2 más lo rechazan y el resto guardaron silencio. Eso significa que nosotros ganamos, porque el resto de países no se pronunció. O sea, te digo esto porque desde el punto de vista internacional la lectura es otra, lógicamente, pero hay que decirle a la base que le cree todavía un poco a don Daniel, o ponerle las cifras de esa manera como para que no haya esa decepción. Pero bueno, quería escuchar tu opinión al respecto. No confundamos las cosas. A nosotros en Ética y Transparencia nos parece que Ortega está subvalorando sus posiciones políticas, está ignorando la propia historia personal y de su partido en circunstancias similares, y está poniendo una situación electoral en el cual
atrasarla no le conviene y no tener elecciones solo garantiza el más trágico de sus finales. Entonces uno diría, te la sirvieron en bandeja, ¿por qué no te das cuenta? Esa es la primera cosa. En ese sentido sí se le puede criticar o hacer el llamado de que necesita unos trabajos de análisis internos como para pensar cuál es su estrategia de salida y pensar si no lo está apostando todo a lograr Venezuela, hacer otra pequeña Venezuela en Nicaragua, algo que parece muy improbable y que ya los gringos claramente le dijeron en la mesa que no lo van a permitir y que él no tiene los factores para lograrlo. No tiene el petróleo que paga planilla aún en los peores días. Tiene una correlación internacional mucho más complicada. Venezuela es una isla en el sentido de que nada tiene que pasar por Venezuela para llegar a otro lado. Nicaragua está en el centro de Centroamérica, es la contención a la ingobernabilidad del norte, no solo para proteger a Nicaragua, sino a Costa Rica y Panamá y el resto de la región. El tema del comercio terrestre. Hay muchas cosas que hacen ver que Nicaragua está bastante más susceptible. Si nos queremos poner en otros tiempos, por no poder hacer gran cosa en Nicaragua de esos entonces, donde había un ejército y una milicia y unas condiciones bien diferentes, pues agarraron el mango bajito que existía en la isla de Grenada. Ahora Venezuela es la que está más atrincherada y el mango bajito es este. Y son republicanos y saben la historia y más o menos se la contaron, se la recordaron a Ortega, que la salida venezolana, hacer una pequeña Venezuela de un manicomio donde vos sos el que manda, no está disponible, ni los gringos lo permitirían, ni el resto de la comunidad internacional. Eso es un factor que te hace pensar, entonces, si vas a elecciones, ¿cuáles son las que te convienen? Yo creo que todo el mundo te diría la más temprana, porque agarra a los otros más desorganizados, te agarra con reales, te agarra con una economía buena hasta hace poco y con 10.000 otros factores que vos vas a poder hacer incidir de forma legítima y medianamente legítima, tanto en las elecciones como en lo demás. Es decir, elecciones limpias, como las que tuviste en el 90, en condiciones mucho más difíciles. Si ves los indicadores económicos, 10 veces peores. Y si ves la sangre, 10 veces peor. Y todavía te volaste el lujo de hacer la campaña desangrando, cosa que probablemente por inteligencia no hagas ahora. Entonces, tus números no son malos. Deberías de pensarlo. Esa es la primera cosa. Ahí se piensa que Ortega se está durmiendo, tal vez por eso dejó la ventana abierta, pero mientras siga matando, mejor que la cerrara ya con un vamos a elecciones y empecemos a hacer la carpintería para tener un acuerdo pronto. Esa sería la sugerencia. En lo otro que vos decís, de darle un giro favorable a cualquier noticia negativa, eso sí lo siguen haciendo muy bien, pero eso ya digamos es parte de la política, todo el mundo lo plantea a su modo. Me acuerdo un muchacho que con mucha racionalidad dijo el otro día, bueno, el tema de quitar los tranques, quitémoslos todos. Es decir, estos tranques están frente a mi casa porque me protege a mí. Si quitamos el tranque que está frente a mi casa, que Daniel quite el que tiene frente a la suya y vamos todos sin tranque. Es muy razonable, es una manera de darle un giro en el que podés ver que el tema de los tranques tiene varias aristas, pero cada cual poniéndolo desde su perspectiva. El gobierno, esto significa problemas económicos, el otro te dice, no, esta es mi protección, y si vamos a andar sin protección, andemos sin protección todos, quita los tuyos, y ya sabemos que son bien cuantiosos, no puede pasar por Bolonia. Ya se tomó prácticamente un barrio de Nicaragua. Entonces, en ese sentido el gobierno, tal vez su campaña mediática, por lo menos su efectividad quedará por verse, pero sí está trabajando en darle un giro positivo a lo que son malas noticias, y eso, digamos, es parte muy normal de la política. No significa que ellos lo estén viendo de ese modo, significa que de ese modo se lo sirven a la gente por conveniencia, y eso es muy normal. Vamos a una pausa comercial, Roberto Journey. Cuando volvamos, referéndum, plebiscito, son cosas que suenan, son herramientas que están en la ley que suenan. ¿Son posibles en este país, así como estamos, aceptables desde el lado de don Daniel? ¿Es posible esta respuesta o estas preguntas van a tener respuestas, pero luego de la pausa comercial? Disfruta de Café con Vos. Según los resultados
datos de la encuesta Conocimientos, Actitudes y Prácticas CAP, impulsada por la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo, las personas que consumen droga necesitan apoyo de su familia y de la sociedad. Adiós, Anthony. Adiós, Johnny. Adiós. Chilito, ya viste, ahora Johnny trabaja. Sí, solo drogado vivía. Y siempre vivía metido en pleitos de pandilla. Sí, él cambió, como vos lo hiciste. Si yo pude, todos pueden. Uno decide cambiar. Vos tenés derecho a vivir sin drogas y sin violencia. Porque me amo, no consumo drogas. Agradecemos a las y los personajes que participaron en la grabación de este spot, quienes son líderes comunitarios de la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Este Winston Bandido, lave su ropa con jabón Don Toro. Buen aroma, excelente precio y un rendimiento extraordinario. Hay participación de ustedes a través de las redes sociales. Winston, poneme ahí los Facebook para que lea el público y Roberto las preguntas que les están mandando en la medida que va avanzando nuestra conversación. Dice Luis, dos preguntas para tu invitado. Pero Winston, yo no sé si te lo está pidiendo la gente, pero me gustaría que se pudieran ver los nombres para que se miren, que no lo estás inventando, vos por allá que estás escribiendo la pregunta. O sea, dice, hay un documento o documentos dentro del diálogo que haya firmado Daniel, video donde está firmando, dice. Ética y Transparencia tiene experiencia en procesos electorales, en materia, o son los auditores de contabilidad que solo saben revisar, pero no estructuran los estados financieros de las empresas, porque no es lo mismo probar cómo quedaron los frijoles que hacerlos. Esa es una de las preguntas. Dice, hola, buenas tardes. Yo creo que Daniel no responde a este tema de las elecciones porque es parte de sus tácticas dilatorias y de desgaste que ha venido realizando desde que se inició el diálogo. ¿Uno más, Winston? Si no lo busco por aquí yo en la pantalla. A ver, este es otro. ¿Qué pasaría si Daniel no acepta el adelanto de las elecciones y cuál sería la posición del ejército ante esta situación? Paremos ahí para que Roberto tenga la oportunidad de... Vamos a tratar de contestarla porque van en un mismo sentido, cómo trabajamos la crisis. Si es cierto que Daniel no ha contestado, significa que lo está considerando, en qué medida responde. Nuevamente, dado a que es en el diálogo, lo hará según la correlación en la calle. Si la ciudadanía se pasma y decide que no está dispuesto a incurrir en los sacrificios, Daniel interpretará que no tiene nada que ceder y los negociadores que tiene el pueblo en la mesa de diálogo no tendrán nada con qué palanquear. Entonces, creo que está claro que las elecciones libres y de calidad que está pidiendo, de las que está hablando la comunidad internacional, de las que está hablando todo el mundo, incluyendo muchísimos sandinistas, queda voz, porque saben que si la cosa sigue, el mismo partido que es el partido más poderoso en el país, pasa a estar en peligro. Entonces, todos los actores apuntan a que esas elecciones es bueno tenerlas, pero la lectura del gobierno es bien clara. No da el sí porque quiere ver cómo sigue la correlación en la calle. Entonces, lograr que el gobierno firme ese papel que está pidiendo la gente requiere continuar la movilización en la calle e incrementarla. En la medida que vos haces más presión, más concesiones dará Ortega. Y también es muy probable que esa movilización tenga que estar presente para salirle al paso a las triquiñuelas, que ahí no vamos a poner a Ortega en una categoría de él solito. Los políticos en general, a la hora de las concesiones, tratan de poner en la letra pequeña o deshacer lo que acordaron si la presión que lo hizo acordar no permanece intacta. Está claro, si vos sentís que confirmar pasmaste, eso también te ayuda a deshacer tu firma. Entonces, la parte de movilización no tiene sustituto. No hay un genio en el diálogo que le va a dar la con dulce a Moncada ni al gobierno. Aquí me insisten. Vos le hiciste un planteamiento a Roberto. Los países que no hablaron en el tema de la OEA, ¿significan o no un triunfo? Porque
se hubiesen pronunciado o a favor o en contra de la CIDH? No, es bien sencillo esto, son tiempos y tendencias. Si uno quiere ver para dónde va la comunidad internacional, bueno, hay 11 países donde no había ninguno. Si vos volteás a ver qué ha pasado en 2 meses, ya pasaste de los 30 y tantos a tener el 80% de los que abren el pico y más de la mitad de la totalidad. Entonces, simple y sencillamente, le echas un poquito más de tiempo del que está fabricando Daniel, con más muertos, con más caos, con más amenaza a su propio bienestar económico y político de estas otras naciones, y lo único que te das cuenta es que la tendencia, seamos fríos, analíticos, como que viniéramos de otro planeta y no nos doliera el dolor de la familia nicaragüense. Si vos solo medís la tendencia como un economista frío, la tendencia es que lo que Daniel no tiene, lo que no se ha definido contra Daniel a nivel internacional, lo va a hacer más adelante. La posibilidad es como la del ejército, que nos preguntan aquí al final. Para mí una cosa está bastante claro: el ejército tal vez no se mete nunca, pero la posibilidad de que se meta del lado de Daniel, esa ya la podés descartar, porque con lo que ha hecho hasta el momento te demuestra que de ese lado no entra, que se va a quedar neutral. Si entra, por el otro lado, en una circunstancia de crisis humanitaria. Pero no solamente eso, creo que es importante para los amigos que están inquietos con esa votación y con ese cuadro que hicieron desde el gobierno, tratando de venderlo como una victoria, el silencio de los países que no hablaron. ¿Qué países fueron los que hablaron? Los que más peso tienen a nivel económico y político a nivel latinoamericano. Los socios comerciales y todo lo demás. Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Argentina, o sea, por mencionar 5 de los 11 que son importantísimos, o sea, a nivel de... Si vos me preguntás a mí por qué estos se abstuvieron, es porque están esperando un mejor momento para pasarse con todo y cartuchera. Es decir, en vez de pasarte porque llegó un informe de la CID, pasarte cuando ya te llame los Estados Unidos, México y lo demás y te digan necesitamos ese voto y vos creo que necesitas esto, y ahí se arma el cierre de fuego. Algo que, como te digo, Daniel no lo puede hacer a la inversa. Daniel no lo va a poder llamar y decir, ve, necesito que sigas absteniéndote porque yo te doy esto. Él no tiene esto. No hay petrodólares tampoco ya de parte de los ALBA, que era un cuando fuerte vos antes. volteás a ver a los que sí votaron, lo que pasa es que con las prisas del asunto no dio para alinear a unos cuantos que son los más flojos, pero esa llamada ya llega de los Estados Unidos a las famosas islas de Trinidad y Tobago, a las que les dirán, mira, ve, tenemos un tirano aquí que a final de cuentas nos enreda a todos y entonces necesito esto, y vos de paso necesitas que te dé un estatus migratorio a 4 amigos. Todo ese grupo de CARICOM es bien importante y que es tratable, por llamarlo de alguna manera. Muy trabajable. Plebiscito, referéndum. ¿Es posible en estas condiciones? Hay gente que dice, para que Daniel salgas, no de forma abrupta, tiene que haber algún mecanismo constitucional. Uno dice que renuncie, tiene que renunciar. Yo no lo veo renunciando tan fácilmente. Y tampoco su base, la que todavía le cree, no cree que el comandante se queda porque se queda, dice. Y hay otros que dicen, bueno, pues, pero hay mecanismos como el plebiscito, el referéndum. Es una cuestión de por etapas o de todo a la vez. Es decir, el plebiscito, si Daniel lo pierde, te lleva a las elecciones inmediatamente, que ya es menos inmediatamente. ¿Cuál es el efecto? Podés tener estos primeros 9 meses en que lo único que perdés, si perdés, es tener que ir a elecciones unos 3 meses después, o pasar directo al tema de ir directo a las elecciones. ¿Por qué? Porque en el fondo, para hacer el plebiscito tal y como está planteado, lo primero que hay que hacer es lo mismo que haría para las elecciones, un consejo confiable con una ley confiable. Es la pregunta que me hace Aníbal José Ulloa. ¿Quién administra esto? Todas las propuestas. Don Aníbal, el planteamiento, que no decimos que está malo ni bueno, en la medida que lograra convencer a Ortega, es bueno porque más o menos propone lo mismo. Compone el consejo y el aparato electoral y lo va a hacer en 2 etapas. Primero le preguntaba a la gente si quiere dejar a Daniel hasta el 21. Si la gente dice que no, hacemos elecciones ahí nomasito.
pero todo comienza con un primer consejo. Entonces, ¿qué diría uno? La validez de ese planteamiento no es que es superior o inferior, es decir, que vayamos directo a elecciones o pasemos por un plebiscito primero, da lo mismo si lo que hiciste fue componer el aparato electoral que te permite consultar al ciudadano muchas veces o unas pocas. Pero ¿cuál es su atractivo? Su atractivo es en la medida que convenza a Ortega que entonces si retiene la posibilidad, porque lo que le plantea el plebiscito no es un planteamiento de ética, pero el plebiscito te lleva a dos elementos. El primero, continúas en el poder, porque se le va a preguntar si te vas. Entonces, continúas en el poder. Sí. Eso le da un atractivo a Ortega. Y segundo, ese día, en vez de perder el poder, se te dice que como perdiste las elecciones, ya no el plebiscito, ya no te quedas hasta el 2021, sino que vamos a elecciones inmediatamente. Y eso te permite entonces alargar un poco el tiempo sin tener que pagar las consecuencias de desgaste. Tampoco. Pero lo que creo que le va a gustar, pues te digo, a mí yo creo que el diálogo tiene que retomar estas cosas, porque desde el lado de ética y transparencia estaríamos muy incómodos en hacer una oferta que implica, por su propia naturaleza, que Ortega debe de permanecería en el poder. Yo creo que el tema de ir a elecciones limpiando el aparato electoral, el tema de si es con el presidente quedándose hasta ese día, quitándote hasta, desde ahorita, con qué tipo de amarres para que no haga chanchullo, puesto que sus precedentes lo condenan. Si vos trabajás toda esa parte, tenés una posibilidad de diálogo más grande, mientras que la parte del plebiscito, puesto que la cuestión es si sale o no a través de elecciones anticipadas, garantiza entonces que Ortega continúa hasta por lo menos ese punto. Pero veámoslo desde el otro lado, porque no es conveniente. Estaba leyendo ahí que muchas veces lo más complicado son las sospechas, las desconfianzas y la falta de entender que los del diálogo están trabajando con todo, pero que la negociación es la negociación. Y entonces llega uno, no está claro que la negociación significa, si yo quiero algo mucho, te tengo que dar algo de lo que vos querés mucho. Si no, o sea, el tema, yo entiendo que los muchachos, igual que Ortega dice, estos otros no han votado, están conmigo porque se abstuvieron, también los muchachos dicen, esto es una rendición, capitulación, pero bueno, eso en términos, es una cuestión muy militar, que la correlación de fuerza apunta a que tal vez lo lográs llevar a eso, pero no es lo que tenés en este momento en el terreno. Tenés un gobierno que te lo demuestra, que se puede parar ahí a decir, nos morimos todos. Así es. Vamos a pasar un par de llamaditas. La gente quiere meter su cuchara. Les pido, como siempre, a ustedes, amigos que nos están viendo y escuchando, respeto para nuestro invitado y sea breve, por favor, para que tengamos el chance de participar lo más que podamos. Aló, buenas tardes. Sí. Vea, yo tengo dos preguntas, una para usted, Galeano, y la otra para Roberto Corne. Sí. ¿Cuál es la posibilidad de que usted invite a alguien a su programa del ejército y que nos saque de la duda, pues, si el ejército está metido en esto o no, de qué parte está, si está siendo cómplice de las matanzas o qué? Y para usted, Roberto, mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes de ética y transparencia serían capaces de llevar este proceso, ya sea de elecciones o ya sea de plebiscito del que se habla? ¿Ustedes serían capaces de suplir a estos magistrados que están en el Consejo Supremo? Gracias por su llamada. Pasemos con la siguiente llamada, Winston, por favor. Aló. Dios los bendiga a Galeano y al amigo que están ahí. Gracias. Gracias por abrir los micrófonos al pueblo. Estoy indignado como todo el pueblo nicaragüense. Últimamente mucha gente se está haciendo eco de los intereses de la gran empresa y de su alianza con Daniel. Si los micrófonos no los abren al pueblo, no tendrán las respuestas del pueblo, que es la voz de Dios. Si creen eso, vamos bien. Como no hay tiempo, solo me queda decirte lo siguiente: te felicito, tenés fibra de patriota, Carlos Fernando, 2 o 3, pero hay muchos amigos que nos están decepcionando y el pueblo sabe fiscalizar, el pueblo sabe escuchar, el
pueblo quiere, renuncia ya. Entendemos todas las cosas que hay que hacer, ¿verdad? De negociar, de conseguir que firme este hombre, que se adelantan las elecciones, lo que dice la OEA, los marcianos y todo el mundo. Pero hoy estamos en la condición que estamos cuando objetivamente nadie daba ni un peso para avanzar al 19 de abril, porque el pueblo es el soberano y tiene la palabra. Hablan los micrófonos al pueblo. 100% Noticias los ha cerrado. Bien, pero aquí estamos con el cafecito y estamos escuchándolo, y gracias por su comentario y por sus palabras. La última llamada, Winton, breve, por favor, el amigo o la amiga que está en el teléfono. ¿Aló? Buenas tardes, hermano Galeano y don Robertito, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos confiando, ¿verdad?, en todos los jóvenes que están representando aquí a los nicaragüenses. Estamos bastante confiados en ellos, ¿verdad? Porque ya han matado a un familiar mío, han desaparecido a otro, y ya estamos aburridos de tantas cosas que están sucediendo en nuestro país. Lo que yo quiero decirle es lo siguiente: si se pueden adelantar a las elecciones de aquí en Nicaragua, por lo menos de aquí a noviembre, porque yo creo que Nicaragua no va a soportar 3 meses más matancina, más represión, más desaparecido. Yo creo que esto tienen que hablarlo todo, y también, ¿verdad?, ser consciente, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo nosotros los nicaragüenses. Este esbirro, Daniel Ortega y la Chayo Murillo, ellos tienen que buscar cómo renunciar, una renuncia inmediata, porque nosotros no podemos soportar más tiempo con ellos aquí en Nicaragua, ¿me entiende? Sí. Ya no los queremos aquí, no los queremos que renuncien inmediatamente. Muchas gracias por su llamada, por su elocuencia y por sus posiciones. Rápido, la pregunta que me hacen a mí: el programa Café con Vos está abierto para cualquier funcionario, óigase bien, para cualquier funcionario público que quiera venir acá. En el caso del Ejército, igual invitación. Entiendo que el Ejército ha sentado una posición escrita. En usted y en mí está si le creemos o no le creemos, pero ellos dicen: no nos metemos ni para reprimir ni para nada en este conflicto. Ellos lo han dicho. Yo invito al general Avilés, a quien quiera del Ejército, venir acá, con muchísimo gusto, lo recibimos y platicamos con la misma cordialidad con la que lo hacemos con Roberto. Roberto, tus comentarios, porque el tema se nos va acabando. Mira, hay veces que hablas en parábolas o en comunicados y eso no significa que no hables claro, ¿verdad? Entonces, al Ejército ha hablado con una claridad meridiana y al mismo tiempo ha actuado de una manera diáfana. Está totalmente salido del conflicto. Ahí andaba la gente diciendo: como anda un tipo con un fusil que solo lo tiene el Ejército. No te enredes, el Ejército sale a la calle, es fácil verlo. Entonces, que puede haber alguien que alguna vez estuvo que se quedó con un rifle, pero si el Ejército le echa el hombro a Ortega, te lo juro que lo vamos a anotar y lo vamos a anotar en los primeros 5 segundos. No es asunto de, es decir, si hay algo que se le nota a Ortega, más allá de las cosas que solo suponemos, es que el Ejército no está con él, y que igual que las islas del Caribe, si entra en un lado, es probablemente al lado de resolver la crisis humanitaria. El lado de ética y transparencia, nuestro trabajo es la observación electoral. Haremos un buen trabajo de observación electoral. No somos ninguna cantera para magistrados ni para reemplazar el aparato electoral. Eso lo decidirá el diálogo, y lo que Ética y Transparencia propone es trabajar con los rectores de las universidades, gente con prestigio, con poca afiliación política y con poco historial también político. Eso es lo que ha funcionado en todas partes del mundo. No habría que inventar la rueda. Si tuvieras a Daniel Ortega enfrente, ¿qué le dirías? Como ciudadano nicaragüense, pero además como alguien que ha tenido conocimiento electoral y dado seguimiento desde hace varios años. Bien sencillo, la propuesta que está en la mesa está bien si la estás midiendo un poquito para ver si la calle se pasma, pero eso resolverlo en los próximos 5 días. ¿Por qué? Porque las elecciones, como la está pidiendo la mesa de diálogo, te la está pidiendo la comunidad internacional y prácticamente también Ética y Transparencia, los demás actores, en ese tiempo de 9 meses son tus mejores chances. Recordá que en condiciones económicas y humanitarias fuiste a elecciones mucho peor en el 1990 y viviste para contarla. No habría razón para suponer que eso está cerrado y enfrascarse en salir como Gaddafi. Gracias, Roberto Courtney, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, recuerde que usted
es el dueño de las calles, el dueño de las plazas, el dueño de las avenidas, el dueño de las canciones y los lemas. No pierda la oportunidad de manifestarse. La Constitución, déjame terminar, Winton, la Constitución lo establece como un derecho de los nicaragüenses. No lo pierda usted, ¿ah, Winton? Hermano, es que casualmente eso de las calles te están preguntando esto por acá en Facebook. ¿Qué cosa? Esto que estás viendo. ¿Como para cuándo seguiremos con la tala? Bueno, pues, ahí está la pregunta, pues. La pregunta es, ¿y como para cuándo seguiremos con la tala de los chayopalos? Tranquilo, amigo. Todo tiene su tiempo. Ya se arrasó un poquito de esa gran cantidad de armatostes que nada tienen que ver con nosotros ni con nuestra cultura. Parece que ahora hay objetivos de mayor nivel. Gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, Sin Café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.